Parlamentaria a través del canal del Congreso. Vamos a conocer un poco del trabajo que está desarrollando el Parlamento sobre la región Cusco. Para ello hemos invitado a la congresista Julia Tevez Quispe, que es representante de esa zona del país, para que nos cuente de las acciones que se han desarrollado. Congresista, como siempre, muy amable por estar con nosotros. Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, Cusco estuvo hace algunos meses en la mirada del mundo porque fue zona de un terremoto, ¿verdad? El último fuerte sismo que ha tenido el país se produjo, me parece, en septiembre, en Cusco, en la zona de Paruro específicamente, y que generó sobre todo daño a la infraestructura, a las viviendas precarias que hay en esa zona del país. Hubo un compromiso del gobierno por justamente mejorar y llevar módulos. ¿Qué se ha hecho frente a este tema, congresista? Sí, el 27 de septiembre pasó este fenómeno, el sismo, y afectó a varias localidades en la provincia de Paruro, específicamente en las comunidades de Misca, en las comunidades de Cusibamba, en las comunidades de Pucapuca, y lo que ha hecho ha sido la presencia del gobierno, pero en menos de 24 horas. El presidente de la República, el presidente Ollanta, se comprometió y efectivamente el trabajo conjunto del Ejecutivo y trabajar de manera orgánica también con el legislativo, porque somos cusqueños y como cusqueña y congresista debemos de manifestar que este último viernes hemos estado con el ministro de Vivienda cumpliendo las exigencias y entregando a estas comunidades las viviendas modulares. Estas viviendas van a permitir de que las familias que han sido dañadas estén en este momento posicionadas hasta intervenir con obras de inversión pública que el Ministerio de Vivienda debe de ejecutar en este año 2015. Hemos hablado con el ministro y el ministro de Vivienda, Milton Bongese, ha estado en el lugar de los hechos también este viernes entregando los módulos de vivienda a las familias, y el compromiso no solo es de palabras sino de acción. Y creo que estamos respondiendo con acciones concretas. La población nos ha recibido de manera positiva y sobre todo de confianza, que hay cumplimiento a los compromisos, y estamos esperando la aprobación de un proyecto de inversión pública para que se pueda intervenir y podamos lograr que mis hermanos de las comunidades tengan sus viviendas. Y creo que hay programas como el programa Mi Vivienda, que ya deben de intervenir, como el programa Mi Ciudad, que también van a intervenir. Hay un compromiso de parte del Ministerio y sobre todo de un proceso de inclusión social, que de eso se trata, atender a los ciudadanos de menos recursos y más aún cuando se sufren este tipo de fenómenos naturales. Estos módulos que se han entregado, como dice usted, son más de 120 los módulos a igual número de familias. Básicamente son de madera, un poco como para, digamos, enfrentar la situación, el clima de la zona, pero hacia un proyecto ya ambicioso próximamente para tener ya viviendas ya de mejor infraestructura. Sí, son módulos de último modelo, de un acabado bastante especial, que tiene los elementos de aluminio y tiene los elementos de la madera bien establecidos, con una distribución para que tengan el dormitorio, la distribución también de su cocina, la distribución de unas comodidades que más o menos es de entre 4 metros por 4 metros aproximadamente, y entonces están distribuidas las diferentes familias en estos lugares. Sin embargo, las autoridades locales deben de trabajar de la mano con el gobierno nacional para conseguir, por ejemplo, desarrollo en el aspecto de política social. Necesitamos educación, necesitamos salud, darle más golpe en ello, más punche de trabajo, y podamos conseguir de manera conjunta con las autoridades locales proyectos de inversión de gran envergadura. Porque para un proyecto de inversión pública no solo depende del gobierno nacional, sino depende de que levanten las observaciones, se dé continuación a los perfiles, pero ahí mucho hace la autoridad local. Por eso es que el trabajo de gestión que en nuestra condición como congresistas podemos articular, pero necesitamos eficacia y efectividad en ambas autoridades y lograr proyectos importantes para un lugar o para una comunidad o para una provincia. Vayamos a otros aspectos, porque usted también ha tenido una función, digamos, legislativa. Creo que son más de 60 los proyectos que he presentado, que lo tengo justamente, y además también ha tenido una función de fiscalización. Vayamos a este último aspecto de fiscalización, porque eso es lo que, digamos, lo que la gente siempre reclama a sus autoridades, ¿no? Que estén permanentemente revisando, chequeando que toda la acción pública se enmarque dentro de la ley. Estamos cansados de la corrupción, ¿no?
Totalmente. Creo que este gobierno ha impulsado la lucha contra la corrupción. Y este es un tema bastante generalizado en el país. Y que nosotros, como gobierno y a la exigencia del presidente de la República, estamos abocados a hacer un trabajo. No se puede admitir a estas alturas una corrupción de manera generalizada y absoluta. Por eso es que las comisiones investigadoras, que en las cuales muchas de ellas no encabeza el oficialismo, sin embargo, apoyamos de manera objetiva con imparcialidad. Mucho hace el trabajo objetivo e imparcial cuando el líder de un partido político da las especificaciones y da los lineamientos. Y eso es lo que ha encabezado este gobierno. El presidente de la República ha sido impecable en sus recomendaciones de que tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción. Y creo que en ese tema estamos trabajando y en el Cusco hemos viajado, por ejemplo, para empezar con megaproyectos, haciendo el proceso de fiscalización en el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero, para averiguar en qué fase y cómo está trabajando la empresa y cuándo es que vamos a iniciar el proceso de la obra. Entonces, estamos de la mano y estamos ingresando para poder evitar la corrupción. En el aeropuerto Chinchero, que va a ser, digamos, el gran proyecto turístico en el Cusco, ¿se están cumpliendo los plazos establecidos? De manera positiva se están cumpliendo los plazos. Estamos trabajando con la empresa y con el ministerio y tenemos una reunión próxima que los congresistas de la República del Cusco vamos a solicitar una reunión tanto con el Ministerio de Transportes para el tema del aeropuerto de Chincheros y tanto del gasoducto sur peruano para trabajar con el Ministerio de Energía y Minas. Ya hemos tenido una reunión y ahora vamos a tener una segunda reunión también de los procesos de implementación en la ciudad del Cusco respecto a FICE, respecto a proyectos Micocina y sobre todo el avance y el cronograma de acuerdo a la concesión en el tema del gasoducto sur peruano que va a dar a más de 6.000 trabajadores una oportunidad laboral. Eso es bastante importante. Nosotros no estamos trabajando el 2016, estamos trabajando con proyectos de envergadura que le van a dar desarrollo sostenible para el próximo gobierno y el subsiguiente y podamos ver el desarrollo del Cusco y de las demás regiones. El Cusco entonces apunta a convertirse en un verdadero polo de desarrollo energético. En definitiva, tanto en agricultura, tanto en energía, tanto en transportes, el Cusco requería de proyectos de inversión de envergadura. Y creo que los proyectos ya concesionados no sencillamente son un papel, son la garantía porque Proinversión los ha ejecutado con una concesión y con unos plazos y con una entrega de sobres bajo la sistematización correcta de la intervención de varias empresas. Y la intervención económica con estos megaproyectos y que ya estén concesionados es la garantía de que el Cusco va a tener un desarrollo, no solo turístico, sino en ganadería, sino también en agricultura, en transportes. Y hablando de transportes, el día de mañana estamos con el ministro de Transportes, específicamente el día sábado, estamos con el ministro de Transportes para poder inaugurar muchas obras que el Ejecutivo viene realizando, como el puente en el distrito de Pisac, un distrito que sirve de puente para llegar a la ciudad de Urubamba y continuamente a Machu Picchu. Entonces, es una ruta de alta transitabilidad y que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha ejecutado el puente de Pisac, que va a ser inaugurado esta semana, y creo que también hay más proyectos importantes en transportes que nos vamos a ir hacia Guayabamba y también vamos a estar avanzando con varias carreteras para el Cusco. Para que las obras sean efectivas es necesario recursos, ¿verdad? El presupuesto para el próximo año. ¿Qué le decimos a los cusqueños que nos están viendo y que quieren saber cuánto dinero va a tener el gobierno regional, los municipios, es decir, la región en sí, y cuántas obras más se pueden hacer de las que usted ya nos viene contando? Nosotros nos hemos comprometido, y en mi condición de congresista de la República me he comprometido en trabajar de la mano con las autoridades locales. Y yo creo que están en este momento en el proceso de transferencia. Si bien es cierto, un presupuesto que se ha incrementado en 14.500 millones de soles con respecto al año anterior en la línea de presupuesto, hemos garantizado que ingrese del Cusco varios proyectos de inversión, como por ejemplo los colegios emblemáticos para este año 2015, los colegios de Santo Tomás de Chumbivilcas, los colegios de Canas, que son provincias altas, el colegio de Anta, San Agustín, y tenemos otro colegio que trabajar en el tema de Espinar, una institución educativa bastante importante. Ninguno es de la capital, ¿no? Eso es importante. Ninguno es de la capital, son provincias inclusión hacia los pueblos altas. del interior, claro. Acabo de conversar con el alcalde de Chumbivilcas,
que me he comprometido en apoyar varias obras de gestión para esta provincia. Esto significa que tenemos que articular de la mano en el trabajo que nos corresponde como legisladores. Yo me comprometo a ayudar a los alcaldes distritales y provinciales porque mi región necesita bastante trabajo articulado y mayor presupuesto. Si en verdad no satisface, pero sí podemos hacer gestión y sí podemos, el presupuesto puede ser ínfimo para muchas regiones, pero articulando con las autoridades podemos conseguir más obras mediante las APPs, mediante las obras por inversión pública en el cual también el privado interviene y no solamente esperar el presupuesto del gobierno nacional, pero que sí podemos hacer gestión a través de los diferentes sectores como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes, como hacer las trochas carrozables. Creo que hay que empezar ya a trabajar y ejecutar porque el gobierno ha implementado un buen presupuesto y viene inyectando un buen presupuesto en educación, en vivienda, en agua, en saneamiento, y así que lo que nos queda es trabajar. Estos dos últimos temas, agua y saneamiento, porque el Cusco, al igual que todo el Perú, está creciendo, ¿verdad? ¿Hay obras en ese sentido para mejorar el sistema de agua, desagüe y saneamiento que hay en general en la región Cusco? En definitiva, la recomendación que doy a los alcaldes es que se dé la continuidad de las obras, que el alcalde anterior que ha dejado, si son obras de agua, de saneamiento, de educación, no las abandonen por el color político, porque aquí quien se perjudica es la población. Darle continuidad a las obras de envergadura en agua, en salud, en educación, corresponde al desarrollo de una provincia o un distrito. En ese sentido, el tema de agua y saneamiento es un tema que vamos a trabajar en especial encargo de las provincias que en este momento la requieren. Y en estos hay que mencionar, Espinar tiene 2 horas de agua. Chumbivilcas, acaba de indicarme el alcalde, que necesitamos hablar de proyectos que ellos lo van a ejecutar y vamos a hacer gestión a través del Ministerio de Viviendas porque también tienen 2 horas de agua al día. Es inconcebible que tengamos 2 horas de agua en una provincia donde somos dueños del agua. En ese sentido, hay que hacer los proyectos de preinversión, de inversión propiamente dicha y de postinversión. Y para lograr el apoyo del ministerio, tienen que las autoridades locales levantar rápidamente sus perfiles y las observaciones que éstas planteen para podernos encaminar en diversos proyectos que creo que el gobierno viene atendiendo de manera positiva, de manera saludable y solo se requiere hacer buena gestión. Nos gana el tiempo. Hemos hablado de obras, de acciones a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, de las APP, las alianzas públicos-privadas, desde el Congreso. ¿Qué está pendiente para el 2015, congresista, en favor del Cusco? Está pendiente aprobar un proyecto bastante importante. En el Cusco hay artesanos y la mayoría vive del oficio de la artesanía. Hemos pedido y estamos promoviendo una ley del artesano y esperemos que sea dictaminado y sea aprobado. Esto va a beneficiar a muchos artesanos, no solo del Cusco, sino de todo el Perú. Claro. Hay otro proyecto que yo espero que se apruebe, porque en mi tierra y en la mayor cantidad de regiones existen artistas que en este momento no reciben beneficios del decreto ley 882. Entonces, hay un proyecto de ley bastante importante que ya lo solicité a través del Consejo Directivo para que los hermanos músicos, cantantes, artistas y la promoción de actividades culturales se tenga que reajustar y se tenga que incluir a los 40.000 artistas de todo el Perú. En mi condición de presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y como congresista se presentaron más de 13 proyectos. Este proyecto ya está dictaminado y solo falta que pase al debate. Yo espero que este proyecto se debata porque el Cusco y todo el Perú se va a beneficiar porque son 40.000 artistas y no el número ínfimo que en este momento tenemos de algunos artistas beneficiados. Y que yo esta mañana escuchaba a un artista reconocido de antaño desde México por una radio bastante importante en horas de la mañana que pedía su retribución y que como artista no recibía ni un centavo, a punto de fallecer con el cáncer terminal. Por Dios, yo no entiendo de que siendo artista no tenga el beneficio de ABDAI, que es importante que sean reconocidos, por lo menos minutos antes o horas antes de su muerte. Por eso es que queremos beneficiar a los 40.000 artistas y haya una inclusión social para los artistas. No porque uno tiene mayor calidad o menor, o sea, recién un artista, tienen las mismas oportunidades y tienen que tener los mismos beneficios. Creo que con eso estamos trabajando para los más pobres y en Cusco hay muchos proyectos de necesidad pública y de prioridad en obras de infraestructura, que está el proyecto de ley descansando, el tema el tema que ahora se me acercaron también por el tema de la alerta temprana.
este tipo de fenómenos que pasan en el Cusco o en cualquier parte del Perú, tiene que tener un visto bueno para tener un presupuesto y poder rápidamente prevenir estas acciones y tener una alerta temprana a los fenómenos. Es un proyecto que ojalá sea debatido en estos días o si no pase para el próximo mes, pero ya tiene el punto favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la cual es un proyecto de ley que lo ha ejecutado mi persona. Muy amable, congresista, muy gentil como siempre. Muchas gracias a ustedes. La congresista Julia Tevez Quispe, entonces, contándonos de cómo se trabaja desde el gobierno y desde el Parlamento Nacional en favor de los cusqueños.